El Ministerio de Gobernación ofrece una recompensa de 50,000 quetzales para quien ayude a localizar a los más buscados de Guatemala. Cámaras de videovigilancia captaron el momento en que 3 hombres armados secuestran a un niño de 11 años. Con la llegada del siguiente lote de vacunas contra COVID-19, autoridades esperan iniciar la vacunación de maestros. Autoridades de Taiwán mostraron su disposición de compartir con Guatemala la vacuna que desarrollan cuando terminen los estudios de fase 3. Surge preocupación en Escuintla por el incremento de nuevos casos de COVID-19. 9 municipios se encuentran en color rojo. Los centros asistenciales continúan atendiendo una alta cantidad de personas con COVID-19, con una infección de moderada a severa. Señoras y señores, pero qué alegría verlos, como en todas las noches en esta cita de análisis por TN23. Nosotros, usted sabe, somos a la medida. Sandy, bienvenida, ¿estás lista? Lista, Julio. Muy buenas noches. Gracias a ustedes por acompañarnos. Tenemos temas muy interesantes esta noche que no se puede perder, empezando con los 100 más buscados. Los más buscados. Bueno, pues veamos el contexto de los más buscados. Comenzamos. Con el propósito de lograr la captura de las 100 personas más buscadas en el país, autoridades del Ministerio de Gobernación presentaron la página web losmasbuscados.mingov.gov.gt, donde los guatemaltecos podrán observar las fotografías y obtener la información de los delitos que cometieron estas personas que mantienen orden de captura vigente. De la misma manera, se ha creado un link que quiero que por favor los medios me puedan ayudar a compartir. Este link es www.losmasbuscados.mingov.gov.gt. Ahí podrán encontrar los 100 personajes que tienen orden de captura, con las fotos, los tipos de delito, para que se puedan sumar a esta campaña, y todo ciudadano guatemalteco que quiera tener esa corresponsabilidad, que quiera sumar a este esfuerzo a través de una recompensa y de forma confidencial dicha información, lo puede hacer. Para eso tenemos una línea específica en este caso, que es la 1561, del cual se mantendrá en el anonimato de la información que pueda ser generada dentro de este proceso. La cartera del Interior ofrece una recompensa de 50,000 quetzales a los guatemaltecos que faciliten la captura de las 100 personas más buscadas. Aseguran que la denuncia será confidencial. Y de hecho, de decirle, los 100 más buscados son en realidad 94. 94 son las personas que se han definido en esta lista que el Ministerio de Gobernación ha presentado en esta jornada. Tanto en la página web del Ministerio de Gobernación como en el Diario de Centroamérica usted puede encontrar información. De hecho, el resultado pues ha sido tan bueno, y esto lo analizábamos acá mismo en TN23, solo que en el noticiero de las 6:30, que ya veía en el noticiero que nos antecedió, donde tú estabas conduciendo, Sandy, precisamente como Samuel Orozco reportaba el hecho de que ya el primero había sido aprehendido, capturado, como decimos aquí en Guatemala. Exactamente. Esta plataforma web que ha lanzado el Ministerio de Gobernación, www.los100másbuscados.mingov.gov.gt. Aquí usted puede encontrar todas las personas entonces que están en ese listado, y que pues si conoce alguno, tiene información sobre el paradero, usted de forma anónima puede dar esos datos a la Policía Nacional Civil. Ahí aparece también la forma como usted puede contactar a las autoridades para dar los datos, y si pues estos datos ayudan a la ubicación y aprehensión de las personas, hay una recompensa de 50,000 quetzales, dan a conocer las autoridades. Samuel Orozco daba a conocer esta información, y por cierto les queremos ir adelantando que en unos momentos nos vamos a ir conectando con Samuel Orozco porque nos tiene más detalles, así que ustedes estén pendientes siempre. Pendientes. Julio, ¿cómo ves tú esta estrategia que ha implementado Gobernación? Quiero repetir, fíjate, Sandy,
parte de lo que analizaba precisamente a las 6:30. En primer lugar, me parece muy bien. ¿Por qué? Porque hay que utilizar, ahí sí que la palabra tú la has utilizado de una manera muy adecuada, toda estrategia que permita prevenir, y aquí ya no estamos hablando tanto de prevención en función de que estos 94 sujetos más buscados están siendo buscados por robo, por asesinato, por homicidio, por femicidio, por lavado de dinero, por narcotráfico, por secuestros, es decir, delitos de alto impacto. Pero lo que sí podemos prevenir es el hecho de que sigan cometiendo este tipo de delitos. No hay delito perfecto, solo una investigación no perfecta, eso es lo que hay, y tampoco hay un escondite que sea eterno y que sea 100% efectivo. Entonces creo que el incentivo, en este caso de los 50,000 quetzales, puede servir no solo para la captura de estos sujetos, sino que al final de cuentas para ir creando algo que hace tanta falta en Guatemala, la famosa cultura de denuncia. Y vemos cómo con lo que sucedió hoy hay dos posibilidades. La teoría mía es que, bueno, fue tan efectivo, eficiente y eficaz que alguien revisando dijo, pero yo a este sujeto lo conozco, llama y denuncia. Ahora, puede haber otra teoría que es la que tú manejas, que también hay que de alguna manera darle cierta validez, que ya hubiese alguna pista por parte de Gobernación. Exactamente, no sabemos entonces qué sucedió para llegar a la aprehensión de esta persona, la primera de Pero eso es muy bueno. De los 100 o de los 94 realmente, indicadas, sí. Entonces que se tienen en este listado. Pero de esta manera también pues se da a conocer que el trabajo de investigación se está realizando, el seguimiento se da también y ya se tiene pues el primer resultado luego de lanzarse esta estrategia y de lanzarse también el portal web donde los ciudadanos podemos aportar con información para detener a estas personas que por cierto están siendo buscadas por distintos delitos. Julio. Sí, Sandy, fíjate que se han ubicado en varios grupos de delitos, fuera de los delitos individuales, delitos contra la vida, donde podemos ver cuestiones desde el homicidio hasta los asesinatos y por supuesto los femicidios, los delitos de plagio o secuestro, los delitos de narcotráfico y lavado de dinero y también otro tipo de delitos que vienen de alguna manera asociados al tema de las pandillas. Quiere decir, aquí podemos encontrar fuera del asesinato como tal, que ya lo mencionamos, también la extorsión. Entonces son grupos de delitos que son realmente de mucho impacto en la sociedad guatemalteca y ojalá pues de esta manera podamos ir poniendo tras las rejas a estos sujetos, pero yo tengo una preocupación y creo que es válida, ¿no? Claro. Y se las voy a plantear aquí. Supongamos que capturamos a estos 94 de los, entre comillas, 100 más buscados de Guatemala. Los vamos a controlar en el sistema penitenciario. Y lo digo porque es que las condiciones reales del sistema penitenciario no se prestan para eso, por mucha voluntad política que puede existir en este momento, porque allí no hemos apostado todos los esfuerzos en seguridad. Julio, desde tu expertise, estas personas que son localizadas o que son designadas como los más buscados, ¿por qué son los más buscados? Porque hay muchas personas que tienen órdenes de captura pendientes. ¿Sabes por qué han de ser los más buscados? No porque hayan cometido homicidio, asesinato y eso, sino porque lo han cometido de manera continua, permanente y que son también miembros de bandas. Pero ya que estamos hablando de esto, Sandy, tú dijiste algo. Gracias. Y esto es, tenemos a Samuel Orozco con la noticia en primicia sobre la aprehensión, pero la llegada a tribunales, quiero decir, de uno de los más buscados. Sandy, por favor. Así es, Samuel, establecemos comunicación contigo para que nos puedas relatar entonces sobre la llegada de esta persona a la torre de tribunales. Adelante, buenas noches. Buenas noches, Samuel. Bueno, así es, televidentes, nosotros le hemos dado seguimiento a esta situación del tema de la captura de una persona que se convierte en la primera de los 100 más buscados que se anunció este día por el ministro de Gobernación y las autoridades correspondientes. En este caso estamos hablando ya que tenemos la identificación de la persona que nos ha ya dado la Policía Nacional Civil a través del departamento correspondiente. Entonces se trata que la primera persona es Brandon Elías Castillo López, alias El Chalío, uno de los 100 más buscados. Él fue detenido en la zona 13 capitalina, inmediaciones de Pamplona, y esta persona, pues según lo que se sabe, está por el delito de asesinato. Quiere decir entonces de que al momento de que se da la detención, pues se hacen los análisis correspondientes, hay una llamada que ingresó al centro de denuncias y pues por supuesto se habla mucho del tema de una recompensa y ya las autoridades hacen el análisis correspondientes para determinar dónde, cómo se entrega la recompensa, por supuesto con la confidencialidad del caso. Esto pues ya se convierte en un caso en la torre de tribunales donde nosotros estamos ubicados con mi compañero José Cotzajay. Ustedes han visto las imágenes al ingreso de él hacia esta torre. Regreso al estudio principal.
Muchas gracias, Samuel Orozco, por dar el seguimiento entonces sobre la primera persona detenida de los 100 más buscados en Guatemala. Esta persona es acusada de asesinato, Julio. Vamos a conocer entonces cuáles fueron o serían los delitos por los cuales entonces estarían estas personas las más buscadas del país. Así es. Antes de dar los primeros datos, Brandon, alias El Chalío, joven y buscado por asesinato, lo que decíamos, definitivamente de una estructura de pandillas en este caso. Vamos con datos. Vamos. Ahí usted los tiene en pantalla, los datos, y son los siguientes, por favor, para el análisis. Una estrategia que, si bien es cierto, para empezar no es para nada nueva, pero que resulta efectiva para dar con el paradero de criminales, Sandy, que han evadido la justicia, es esta precisamente que ha implementado el Ministerio de Gobernación. El listado está integrado al día de hoy realmente por 94 personas que son las más buscadas por delitos como asesinato, homicidio, lavado de dinero, secuestro, extorsión, entre otros. Lo que pretende el Ministerio de Gobernación con esta medida, Sandy, es poder conocer a la ciudadanía guatemalteca y que se sepa que se está ofreciendo una recompensa de 50,000 quetzales para quien aporte datos, pero no solo aportar datos, sino que estos datos permitan precisamente la captura o realmente en palabras técnicas la aprehensión, como estamos viendo aquí en pantalla, de alias El Chalío. Entonces, a la lista pongámosle una X, porque ahora son 93 los más buscados en Guatemala. Exactamente. Julio, el lado positivo entonces de esta estrategia que se ha implementado. Bueno, Sandy, lo estamos viendo precisamente acá en pantalla. Quiere decir que esta estrategia funciona. Y claro, es que hay un incentivo. Bueno, realmente hay dos incentivos. 3 diría yo. Número 1, una recompensa, que son 50,000 quetzales. A nadie le caen mal. Claro. Número 2, el hecho de que la denuncia es anónima y eso da cierta seguridad. Y número 3, que al final de cuentas, pues está sacando de circulación a un delincuente de las calles. Ahora lo que esperamos es que se pueda mantener también controlado, como decía, dentro del sistema penitenciario, que ahí es donde está el temor. Vamos a ir con otros datos y luego te lanzo la otra pregunta, Julio. Con mucho gusto, Sandy. Pues ahí los tiene usted en pantalla. De más está decir, Sandy, que aunque a nivel judicial se mantendrá el anonimato, las personas sí tendrán que dar algunos datos mínimos cuando hacen su llamada para verificar su autenticidad, pero siempre van a mantenerlos anónimos en cuanto a que no van a ser presentados a una sala de audiencias. Puede ser una buena oportunidad, Sandy, para ir creando una cultura de denuncia más amplia en Guatemala y que también, por ende, se pierda el temor de los ciudadanos para el combate frontal contra el crimen. La pregunta es: si logran capturar a estas 94 personas, ¿podemos realmente tenerlas seguras en cuanto a que no van a delinquir dentro de las cárceles? Y otra situación igual de relevante es determinar la capacidad del sistema de justicia para que entonces, si son de verdad los más buscados, que habrá evidencia de los hechos delictivos y criminales que hicieron, se pueda conseguir de manera rápida y pronta las sentencias, en este caso condenatorias, en contra de ellos. ¿Cuáles son los desafíos, Julio, de este sistema? Los desafíos de este sistema son varios, Sandy. En primer lugar, que también puede haber un incentivo perverso, porque nunca falta por ahí algún chistosín que diga: yo quiero burlar a las autoridades y ganarme esos 50,000 quetzales, y empiecen a brindar información falsa, ¿no? Así como se llama inclusive a los cuerpos de socorro por personas inescrupulosas. Eso es uno de los primeros desafíos. El siguiente desafío va a ser la capacidad operativa también e investigativa que se tenga para poder actuar, obviamente, de una manera rápida. Ahora, también hay ventajas. Una ventaja es primero que se da a conocer esto, y otra ventaja es que evidentemente si los están yendo a buscar es porque ya existe una orden también de aprehensión vigente en contra de los mismos, así que con cualquier información que brinde el ciudadano pues tendrá la certeza, como ya lo estamos viendo aquí con alias El Chalío, más conocido en este caso como Brandon, no sabemos su apellido en este momento, que ya fue capturado, como usted puede ver, y presentado a tribunales, así que tendrá que derivarse en la primera declaración cuando le corresponda. Así es, así que tenemos entonces el primer resultado de esta estrategia que se ha lanzado. Recuerde, la página donde usted puede conocer a las personas más buscadas en Guatemala y también para tener información sobre cómo aportar datos para la captura de estas personas es www.los100másbuscados.mingov.gov.gt. Ingrese entonces al portal para conocer más información. Gracias, Sandy. ¿Vamos a la pausa, Julio? Vamos a la pausa, pero por favor no se despegue de su televisor. ¿Sabe por qué? Porque lo que viene a continuación es realmente perturbador. No se lo puedo decir de otra manera más que esa. Perturbador realmente. Así es, ya volvemos entonces con este tema. No cambie, somos a la medida.
trata de Hansel Misael García Tum, de 11 años, hijo de un concejal de la municipalidad de Salamá, Baja Verapaz. Las imágenes muestran el angustioso momento en el que el niño es forzado a salir de la vivienda. Los hombres están armados y lo introducen a un vehículo azul sin placas. El registro fue en horas de la mañana de este martes en el barrio Aguacaliente. Según la Policía Nacional Civil, el hecho ocurrió a eso de las 11 horas a un costado de la Villa Deportiva. Cámaras de videovigilancia captaron a los 3 delincuentes. Vecinos indicaron estar atemorizados, pues los delincuentes operan con impunidad y a cualquier hora del día. Por su parte, la PNC informó que los descansos para el personal de la comisaría local fueron suspendidos para implementar operativos de búsqueda. 2 equipos del Comando Antisecuestro se hicieron cargo del caso y esperan tener resultados positivos en las próximas horas. Hacen un llamado a la población para que colabore con información de la ruta que tomó el vehículo en el que transportaron al niño. Verdaderamente, como le decía, un tema perturbador. Cuando vemos esto, podemos analizar rápidamente que hay varias cosas que tenemos que poner sobre la mesa hoy acá. Los secuestros, cómo van en aumento, la fragilidad, la vulnerabilidad y también la confianza que a veces se tiene, porque estos sujetos ingresaron literalmente a la casa del menor. Quiere decir que la casa estaba con acceso libre, es decir, abierta, y es otra de las cosas que hoy analizaremos. Pero en primera instancia, ¿se imagina usted que con qué facilidad 3 sujetos, más el que va manejando el vehículo, que seguramente es robado y por eso no tiene las placas, se llevan a una persona, en este caso un niño de 11 años, allá en Salamá, Baja Verapaz? Mira, Julio, hay datos que es necesario ir dando a conocer también para ir aclarando cómo es que pasan estas cosas, cómo es que ingresan a esta vivienda. Así es, Sandy. Juan Víctor Castillo le dio seguimiento a este caso y él comentaba que esta vivienda era ocupada por varios niños que están recibiendo clases de forma virtual aquí, con la presencia de 2 docentes que les están apoyando. ¿Y dónde Habían estaban? otros niños. Sí. Estaban los maestros también, y llegan estas personas armadas directamente a llevarse al niño. Ahí está. Entonces, eso empieza a explicar parte de lo que teníamos que ver. Sí, escuché precisamente ese análisis de Juan Víctor Castillo contigo en cuanto a la parte investigativa, más los otros datos que tenemos. Y sí, estos sujetos ingresan literalmente después, primero de un trabajo de inteligencia, porque tenían bien vista a la víctima, sabían el momento, el lugar, la hora y planificaron el día. Planificaron también el cómo a través de este vehículo y la manera en que iban a literalmente incurrir dentro de la casa estos 3 sujetos, arma en mano, como lo podemos ver en el video, para extraer al menor. Pero esto nos llama la atención. ¿Por qué? Porque aquí pueden haber varias causas: una venganza personal, un secuestro común, un secuestro por dinero. Pero lo que sí ya no es un secuestro express. En Guatemala ha ido cambiando la modalidad de secuestros y ahora regresamos a este tipo de secuestros largos, tortuosos y terribles. ¿Cuál es el verdadero motivo de esta situación? No justifica lo que haya pasado. Ahora lo que hay que hacer es rescatar con vida a este menor inmediatamente, porque cada hora y cada día que pase habrá pues obviamente más peligro para él. Pueden pasar muchos riesgos, Julio. ¿Y qué te parece si vamos ya con unos datos para ir ampliando este análisis y que tú nos puedas dar a conocer entonces la prioridad en el tiempo? Claro que sí, Sandy. El tiempo es prioritario, pero antes de eso, como ya les decía, la palabra que se nos ocurre es perturbador. Darse cuenta cómo los secuestradores al día de hoy pueden actuar literalmente, Sandy, con absoluta impunidad, a plena luz del día, como lo hicieron. Y aunque ocurrió en Baja Verapaz, esto puede pasar en cualquier parte del país. Es una de las primeras cosas que tenemos que aclarar. Los videos de las cámaras de seguridad, que fueron 2, evidencian todo un trabajo. En primer lugar, de inteligencia, un trabajo de vigilancia, un trabajo fino de nivel operativo, lamentablemente que para el crimen organizado, que fue el adecuado para lograr el cometido de sustraer de la casa y secuestrar a este menor de 11 años. Una de las primeras situaciones, Sandy, que llama la atención es la aparente confianza, a pesar de que sea lo que tú dices, una casa donde se iba a recibir clases virtuales de las personas, sobre todo en el interior de la República, para dejar pues libre el acceso a las viviendas, aunque estés allí o en tu casa. Si tienes candados, si tienes llaves, pónselas, porque se ve que ahora ya esto es muy peligroso. Esta situación facilitó literalmente la extracción del menor al interior de esta casa por parte de esta banda de delincuentes, que entre otras cosas, como tú bien dices, aparte que podían hacer los niños, nada, aparte que podían hacer los maestros, si se oponen los matan. Entonces vemos lo indefensos que se encontraron en este momento. ¿Y sabes qué es lo peor? Cuestión de, te diría yo, si no de segundos, de un
un minutito o más, muy rápido. Rapidísimo. Rápido. Ya sabían a lo que iban, a dónde iban y cuál era su objetivo. Julio, hay algo que yo quiero destacar de este caso y es la reacción también de los docentes que al momento de darse esta situación después pues salen y piden ayuda, y los vecinos que también colaboraron proporcionando estas imágenes que estamos observando en pantalla para que ustedes se den cuenta entonces de lo que ocurrió y sobre todo tener ciertos elementos de qué buscar, porque también es difícil como no saber por dónde empezar, ¿no? Correcto, yo creo que aquí hay que destacar algo, es decir, los docentes nada podían hacer si se oponían a este secuestro, hubiesen empeorado la situación, no, hubiese habido muertes quizá. Entonces salvaguardaron su vida, la vida de los otros menores, pero hicieron algo bueno y es lo que tú dices, rápidamente dar información. Los vecinos también están perdiendo ese miedo, pero ahora lo que todavía nos deja algo que desear por las horas. Esto pasó a las 11 de la mañana, es decir, ya dentro de poco van a pasar 12 horas del hecho y todavía no hay una pista firme que se pueda encontrar de en dónde están estas personas. No se pudieron haber esfumado, simple y sencillamente habrá que investigar de la mejor y mayor forma posible para dar con el paradero del menor, que eso es lo preocupante. Mientras el tiempo más pase, y esto lo recalco, en el tema de un secuestro, pues es cada vez más peligroso. ¿Por qué? Porque los secuestradores saben que lo que están haciendo es delinquir, es decir, actuar contra la ley. Se ponen nerviosos, se ponen alterados y al final de cuentas son al menos 4 sujetos, hombres de ellos, que están con un menor de 11 años y que recordemos que aquí han habido bandas de bandas, ¿verdad? Que para presionar a los familiares, imagínate lo que hacían, por ejemplo, los Pasacos y Agosto Negro, mandaban, por ejemplo, un dedo, ¿verdad? De su víctima para decir, lo próximo que te mando, pues es a quien sea esta persona secuestrada, pero fallecida. Entonces, tengo fe de que las autoridades policiales que tienen mucha experiencia en el comando antisecuestros puedan realmente darnos una buena noticia y que mañana estemos analizando cómo ojalá haya una solución a este caso. Totalmente, Julio. Quisiera que nos explicaras también cómo es que funcionan entonces. Sabemos que el tiempo es vital en estos casos. Sí, Sandy. Que conforme pasan las horas, incluso los días, te diría, es más complicado y la situación se va convirtiendo bastante más difícil. Tensa. ¿Cómo es que funciona entonces? Porque hay un denominador común en cuanto a los secuestradores, ¿no? Sí, así es. Bueno, obviamente son personas antisociales, ¿verdad? Y son personas que muchas veces, algunos de ellos, y tú lo has manejado muy bien aquí en A la Medida y en otros noticieros que tú conduces, y hoy hablabas de esos que presentan ciertas parafilias, es decir, enfermedades mentales, que pueden llegarlos a ser inestables en un determinado momento y que no sabemos cómo puedan responder cuando se vean copados también por las autoridades. Han habido casos evidenciados en los cuales el Comando Antisecuestros ha logrado el rescate limpio de las víctimas y eso es muy bueno, es lo que nos deja esa esperanza, pero se necesita en este momento, ahí sí que toda la colaboración de las muchas o pocas personas que hayan podido ver, darse cuenta, y ahora estamos dando a conocer a los sujetos y al vehículo que utilizaron para que se brinde la información. Y el llamado hoy aquí en A la Medida es precisamente que si usted está allá en esas inmediaciones de Baja Verapaz, en Salamá particularmente, y ha visto este vehículo, este carro, estos sujetos, este niño, pues por favor no dude en llamar y darle información. ¿Por qué? Porque la vida de un menor está absolutamente en riesgo. Julio, después de que concluye entonces este periodo del conflicto armado interno, sí, Sandy, los secuestros en nuestro país se incrementaron de una forma grande. Correcto. Después con los años fueron disminuyendo, pero hay temporadas donde vuelven entonces a incrementarse. En un periodo fue los secuestros express, ahora pues ya se han ido formando ya un secuestro muy bien planificado, exactamente largo. Y son situaciones en las que lo podemos ver, pero creo que rara vez nos podemos poner en el lugar de decir, bueno, ¿qué pasaría si me pasa o pasa en mi casa, con mi familia? Aquí hay algo importante. Esperamos que situaciones como estas no nos sucedan, pero nunca nos preparamos. Es decir, ¿qué se puede hacer cuando un familiar o cuando una persona cercana es secuestrada? Dos cosas, y yo sé que esto va a sonar difícil, porque una cosa es decirlo, ¿no?, en la teoría, y otra cosa es estar en una situación como esta. Número uno, familiares. Tratar de guardar la calma, hacer inmediatamente lo que ustedes hicieron, es decir, la denuncia y confiar definitivamente en las personas preparadas. Mira, aquí es evidente, no puede ser que no haya nadie que no conozca a este sujeto, es decir, estoy seguro que como no hay crimen perfecto, ellos no se percataron de estas cámaras y aquí se ve prácticamente, a pesar de la mascarilla, el rostro de uno de ellos. Con un dato que se tenga, esto va a ser muy importante. Ahora, como víctima de un secuestro, tú estás a merced de 3, 4 personas o más que pueden quitarte la vida en cualquier momento, así que cuando se es víctima
víctima de un secuestro, lo que se recomienda es simple y sencillamente que se eviten muchas cosas. ¿Cuál es lo primero que hay que evitar? Tratar de no tener contacto visual con los secuestradores. ¿Por qué? Porque mientras más los veas, ellos van a estar obviamente más convencidos que los vas a reconocer o que ya lo reconociste, y ante cualquier situación pues prefieren quitarle la vida al secuestrado. Y otra de las cosas es mantener una comunicación muy parca con ellos. ¿Por qué es importante la denuncia? Porque las autoridades, y con esto casi concluimos, en el Comando Antisecuestros tienen personas especializadas hasta para una parte que seguramente ya vendrá en este secuestro. ¿Y cuál es? La negociación. Y en la negociación pues no vamos a decir nada más, porque quién sabe, no vaya a ser que los secuestradores también estén viendo la medida, es muy posible. Pero ustedes van a ser capturados y van a ser puestos ante la justicia, ya verán. Así es, Julio, ya se ha tenido una comunicación, las autoridades ya están trabajando, el Comando Antisecuestros, que ha logrado liberaciones también dentro de sus resultados. Esperamos que se pueda pues tener resultado positivo también en este caso, liberar al menor con bien, porque su familia pues está, imagínate, angustiada a más ya no poder. Así es. Vamos a ir finalizando entonces con nuestro segundo análisis. Debemos hacer una pausa, pero tenemos más información y análisis también. Maestros, el siguiente tema es para ustedes, es todo lo que decimos, así que por favor, no cambien, porque nosotros somos a la medida. La viceministra de Educación, María del Rosario Valcárcel, señaló que la cartera hizo el traslado de información de 132,000 docentes del sector público para el momento en que sean vacunados contra el COVID-19. Y en el caso de los maestros de establecimientos privados será por medio de otro proceso. Efectivamente, el proceso es del Ministerio de Salud, como bien lo menciona usted. En el caso del Ministerio de Educación, el compromiso es entregar la información correspondiente hacia el Ministerio de Salud para que ellos puedan coordinar el procedimiento a seguir. El día de hoy los estaban trasladando por parte de las unidades correspondientes. Son aproximadamente 132,000. No, solo el sector público. Nosotros enviamos información únicamente al sector público. ¿Qué pasa con el sector privado? ¿Todavía no se estarían enviando los listados? Nosotros no podemos enviar listados porque esa es una coordinación que hacen directamente cada colegio, ya que recuérdese que el ICS es el que va a vacunar a los docentes, ¿verdad? Van a usar esa estrategia para poder cubrir a la totalidad de la población docente, digamos. De acuerdo con el plan de vacunación del Ministerio de Salud, la inmunización de docentes contra el COVID-19 se encuentra en la última de las subfases de vacunación del Grupo 2. Según datos del Ministerio de Educación, son un total de 276,193 maestros del sector público, privado, por cooperativa y municipal. Vaya, la vacuna para maestros, sí, definitivamente, y no solo del sector público, sino lo que hoy debatimos, del sector privado, pero, entre paréntesis, la vacuna para todos, ¿no? Eso sería lo ideal. Pues aquí tenemos el tema. Así es, Julio. Había muchas dudas y preocupación por parte de los docentes que laboran en el sector privado sobre cómo iba a ser el proceso. Bueno, qué bueno que ya el Ministerio de Salud pues ha aclarado este procedimiento y pues tienen que estar pendientes también para el registro y que se les pueda dar la fecha y el lugar donde serán vacunados. Ya el sector público pues está entonces pues registrado en teoría, ya está el procedimiento, ya han realizado el listado y es un poco más fácil sinceramente en el sector público, pero con el privado ¿cómo va a ser? ¿Qué filtros van a existir? Bueno, con el privado habrá que confiar precisamente en algo que el Ministerio de Educación en teoría ya tiene, y es decir, toda esa base de datos de maestros, catedráticos, docentes, como le querramos llamar, en los distintos niveles del sector privado que ya existen. ¿Por qué? Porque ellos tienen ya un listado, ¿no? Es decir, los colegios mandan desde principio de años quiénes son los docentes que están a cargo de cada una de las materias. Y esto ya se tiene en las supervisiones y, bueno, ya se tendrá también en algún otro lado, imagino yo, de manera digital para el Mineduc. Con lo cual yo creo que si se ha avanzado de esa manera con los maestros del sector público, no debería de haber tanto problema con los maestros del sector privado. Yo el problema lo veo en otra situación, la logística. ¿Por qué? Porque no todos los maestros del sector privado están concentrados aquí en Guatemala, hay también en el interior de la República. Claro, la mayoría estarán acá en este circuito metropolitano, pero ¿tenemos ya las vacunas suficientes para hacerlo? Es que ahí está la otra pregunta, ¿no? Porque es que esta es parte de la estrategia a seguir. ¿Y cuándo se iniciará entonces con el proceso de vacunación de los docentes? Porque mira, Julio,
Ya se ha ampliado incluso el registro para personas mayores de 60 años, de Así 60 es. años, entonces a 69 es el nuevo rango que se ha ampliado. Correcto. En este registro. Estas personas deberán ser vacunadas también y bueno, también es un porcentaje bastante considerable de la población. Muchas personas que forman parte de la primera línea de atención no han recibido la segunda dosis. Es correcto, ojo, así es. porque aquí estamos también en contra del tiempo. ¿Hace cuánto se inició con la vacunación? Ya imagínate cuánto tiempo atrás. Y sobre todo el hecho que decíamos ayer, por ejemplo, vinculando algunos temas con el análisis de hoy, que el mismo Instituto Guatemalteco de Seguridad Social dice que ellos tienen una capacidad para poner X cantidad de 3,000. vacunas diarias, 3,000, ¿verdad? Para ser bien concretos, a nivel nacional. Pero que lo que no tienen es una dotación suficiente por parte de las autoridades de salud de esas 3,000 vacunas. Entonces, si nos apoyamos en todo esto, en lo que es el ICS, en los hospitales nacionales y otras instituciones del sector público, podríamos lograrlo rápido. Ojalá, pues, y no solo para los maestros, porque está bien, aplaudo, qué bueno que los maestros del sector público y del sector privado ya vayan a empezar a vacunarse, los del privado también como los del público, pero y el resto de la población, ahí es donde se mira todavía una lentitud, Claro. por lo menos en el estado de Guatemala en ese sentido, ¿no? Sí, Julio, y la verdad es de que es bueno que pues bueno, en este proceso se den las prioridades en cuanto a las fases, pero también debería de priorizarse los servicios, Julio. Claro que Yo sí, creo que es así muy es, importante. así es. El personal de primera línea indiscutiblemente tenían que ser los primeros y te digo, incluso de tener las dosis completas, que Es se que- pueda entonces finalizar. Una ya, duda. Exactamente. Una duda razonable. ¿Qué pasa si no se tienen a tiempo en el tema de días la dosis suficiente para el personal de primera línea? Sí. ¿Es válida o no es válida? ¿Se No. puede hacer mezcla de vacunas? Tiene que ser la misma La dosis misma. y hay un tiempo Vale. en el cual también hay un máximo para poder vacunar con la segunda La dosis. segunda dosis. Si no, pierde Se pierde la efectividad. Exactamente. Bueno, preocupante. Vamos con datos, ¿no? Y ahí tenemos los primeros datos en pantalla para usted en este tema. Avanza el proceso de vacunación contra el COVID-19 en Guatemala. Lento, pero ahí va avanzando. Continúa en desarrollo la fase 2 que busca disminuir la mortalidad y carga de esta enfermedad. Esta fase, Sandy, consta de varias subfases. Hasta el momento ya inició la vacunación para mayores de 65 años al día de ayer. Hoy ya cambió, como tú lo dices, y ahora ya se pueden inscribir de 60 a 69 años. Además, está habilitado este otro registro que acabamos de mencionar y se espera que en las próximas semanas inicie la vacunación de maestros. ¿Qué maestros? Pues ustedes, maestros que lo están esperando, que dan clases en colegios del sector privado también. Ahora, una pregunta. Maestros, docentes, catedráticos, ¿y no son igual docentes los que dan clases en las universidades públicas y privadas? O sea, ¿qué maestros? O sea, ¿vamos con todos o no vamos con todos? Es parte No lo sé. de la estrategia que el Ministerio de Salud no ha logrado pues aclarar, ¿no? Porque también decía maestros a nivel general, pero sabemos que el Ministerio de Educación solamente puede ver entonces o tener el registro del sector público. Sí, así no es. daban a conocer qué iba a pasar con el sector privado. Yo creo que también tener con dudas a la población no es bueno. Es bueno ir aclarando punto por punto. Es decir, Punto bueno, por los punto. maestros que incluyen a quienes dan clases en el sector preprimaria, primaria, diversificado, o sea, Así es. establecer muy bien. Porque Así aquí es. también te deja entonces la duda de que a qué niveles educativos se está refiriendo. Pero ojo, que fíjense cómo es esto de importante. Solo para mencionar una universidad, obviamente voy a hacer la Universidad Estatal. La Universidad Estatal, que es la Universidad de San Carlos, tiene aproximadamente 120,000 estudiantes para ponerlo en números redondos. Pero estamos hablando de alrededor de 4,000 catedráticos universitarios diseminados a lo largo del país. ¿Y cuántas universidades privadas hay? Hay 13. Entonces, ¿cuántos catedráticos se pueden sumar ahí también? ¿Van a ser incluidos? ¿No van a ser incluidos? ¿Y qué otro tipo de maestros? Porque, ¿saben por qué? También existen, solo por mencionar, las academias de mecanografía. ¿Se les va a incluir allí? O cualquier otro tipo de lugar de enseñanzas técnicas. ¿Por qué? Vamos a otra situación. ¿Cómo quedamos con el tema de las capacitaciones técnicas, por ejemplo, en el INTECAP? ¿Son maestros? ¿Pertenecen al sector privado? No. ¿Pertenecen al sector público? Pues más o menos, porque es una entidad semiautónoma. Más información. Eso es lo que creo que hace falta. Totalmente, Julio, para que las personas también pues se vayan preparando y para que estén atentas
al momento en que pues les toque, ¿no? Yo creo que la incertidumbre nos tiene a todos. ¿Cuándo nos va a tocar? Es la pregunta que todos nos hacemos y que esperamos que pronto llegue nuestro turno, pero esperamos también esa claridad en cuanto al proceso que se va a realizar. Que llegue nuestro turno y que lleguen las vacunas correspondientes para que se cumpla con los plazos, ¿verdad?, establecidos. ¿Vamos con más datos? Bueno, vamos con más datos, por supuesto, y ahí los vamos a ver en pantalla. Sobre el registro de maestros hay que dividir el sector público del sector privado. El Ministerio de Educación tiene el registro de sus docentes a nivel nacional y a partir de ello se genera una base de datos. En el caso de los centros de educación privados, cada establecimiento deberá enviar el listado de su personal. Entonces, pues ahí tenemos esta situación. Esperemos que cambie, que avance y recordémonos también de otra cuestión, Sandy. Bueno, maestros, pero no hay otras personas que al final de cuentas y al final también de las cansadas serían todos los guatemaltecos en general que tienen el mismo riesgo de contraer el COVID-19. ¿Por qué? Porque la semana pasada dábamos una información. Son 29 colegios apenas del sector privado a nivel nacional que han empezado con las clases híbridas. Entonces quiere decir que de pronto hay otros sectores que son más vulnerables. Tú siempre has mencionado un sector y es el sector, por ejemplo, de los periodistas, el trabajo que hacemos aquí. Y no estamos hablando por nosotros, pero ustedes saben que dentro del tema periodístico hay reporteros que están todos los días, todo el día en las calles buscando la noticia. Ellos no tienen ese mismo riesgo, yo creo que hasta mayor, ¿no? Y así podemos ir mencionando otro tipo de profesiones que tal vez están hasta más expuestos en este momento al menos. Yo estoy totalmente de acuerdo, Julio. Abogo entonces por el sector periodístico, todos los compañeros que están en la calle que diariamente se creo que merecen protección. Llegan pues recabando toda esa información para informar a la población, creo que es importante, pero también otro sector que de hecho ya se han tenido acercamientos con el Ministerio de Salud y que no se da claridad en cuanto a cuándo podrían priorizar también es el sector justicia. Correcto. El organismo judicial hoy daba a conocer que ya hizo una solicitud al Ministerio de Salud para que sea incluido su personal, los jueces, que las audiencias no han finalizado, la justicia no puede parar. En el día a día están en contacto con gente. Y también el Instituto de la Defensa Pública Penal, su consejo y la dirección envió una solicitud al Ministerio de Salud y no hay respuesta. Bueno, vamos a darle cierre a este tema y el cierre es el siguiente. Honestamente, aquí en Guatemala no es solo un sector. Qué bueno, aplaudimos por el tema de los maestros del sector público, qué bueno. Y ojalá también los maestros del sector privado tengan acceso a esta vacuna. Pero hoy por hoy es ingente, es inminente y es urgente que llegue ya esa vacuna para, en general, todos los sectores, no importa las profesiones, sino que por un rango etario ordenado pero rápido a los guatemaltecos. Eso es lo que realmente esperamos. Y mientras tanto, pues qué bueno por los maestros del sector privado. Hay que estar atentos. Continuamos con más noticias aquí en A la Medida. Y mientras nos encontramos en la segunda fase de vacunación contra el COVID-19, personal de salud en Escuintla están preocupados porque los casos han incrementado considerablemente. De acuerdo a la última actualización del semáforo de alertas epidemiológico de la cartera de salud, 152 municipios se encuentran en color rojo. Entre ellos 9 del departamento de Escuintla. Con una población proyectada de 802.479 habitantes, se reportan 507 casos confirmados, como resultado del tamizaje de 3.027 pruebas durante el último informe. Las autoridades del área de salud de Escuintla se encuentran en el proceso de inmunización en la segunda fase. Sin embargo, muestran su preocupación, pues el incremento de casos mantiene a 9 de los 14 municipios en alerta máxima, siendo estos Escuintla con 130 casos, Santa Lucía Coatzamalguapa con 50, Siquinalá 45, La Democracia 20, La Gomera 59, Tiquizate 56, Puerto San José 42, Puerto Iztapa 10, Mazagua 50. Por el momento solo Guanacaste, Zipacate y Palín se encuentran bajo alerta anaranjada, mientras San Vicente Pacaya y Nueva Concepción en amarillo. El relajamiento de las medidas básicas como el uso de la mascarilla y el distanciamiento social podrían ser las principales razones de este incremento de contagios. Los profesionales de la salud hicieron el llamado de atención a los escuintlecos sobre la prohibición de realizar fiestas, así como el cumplimiento de la ley seca y el aforo reducido en bares y cantinas. No sé si puedo proponer algo, y es que vayamos a una breve pausa comercial para continuar con nuestro programa. Así es, pero usted siga con nosotros, no nos cambie. Así que por favor usted no cambie, solo recuerde algo, y es que nosotros somos A la Medida.
incendio forestal invasivo que obligó a la evacuación de cientos de personas en las afueras de Los Ángeles durante el fin de semana podría ser una advertencia de que California podría enfrentar una temporada de incendios inusualmente temprana este verano a medida que se afianza una sequía severa. Afortunadamente no se reportaron muertes ni casas destruidas en el incendio de matorrales, que arrasó un terreno escarpando cerca de Pacific Palisades en el oeste de Los Ángeles. Pero su rápida propagación, a pesar de las temperaturas frías, la humedad relativamente alta y la cobertura de nubes, se consideró una medida de cuán desecado se ha vuelto el paisaje, y la sequía ha preparado a muchas partes del estado para que se quemen. La mayoría de los incendios son causados por humanos, por la caída de cables eléctricos y por los equipos de jardinería. En las últimas décadas, la temporada de incendios de California alcanzó su punto máximo a fines de verano y el otoño, impulsando aún más por los fuertes vientos que llegan en octubre y noviembre. Pero estudios recientes han demostrado que la temporada ahora se extiende más temprano en la primavera y más tarde en el invierno. Regresamos ahora al plano nacional. ¿Sabe usted que autoridades diplomáticas de Taiwán dijeron el día de hoy que su nación tiene mucho interés en poder compartir la vacuna que ellos están desarrollando? Por cierto, se encuentran ya en la fase 3 y esto quieren hacerlo lo más pronto posible para beneficio de los guatemaltecos, así que veamos la información. Entiendo que la vacuna es un tema ahora muy preocupado para todo el mundo. Nosotros también estamos trabajando en eso, no solo para conseguir vacuna de otros países para traer a Guatemala, sino también nuestra propia vacuna ya está en la última etapa y nosotros sí ya expresamos nuestro interés de compartir nuestra propia vacuna con Guatemala. ¿Cuáles son las etapas o el tiempo promedio que podría manejarse para este tipo de donación y cuánto podría ser? Esperamos al final de julio ya podemos traer una noticia muy concreta y más positiva. Cambiamos de tema porque los centros asistenciales que atienden a pacientes de COVID-19 continúan con las demandas altas de pacientes que están en estados moderados a severos. En los últimos días se reporta disminución de casos positivos de COVID-19, también menos pacientes en los hospitales por este mal. Sin embargo, los que siguen llegando van en condición severa, es decir, cuando la enfermedad ha avanzado y ya está en riesgo la vida, y se toman procesos más complicados, incluso invasivos. Gran mayoría de los pacientes que llegan a una fase que se llama severa, digamos entre un 80% terminan entubados, que es en la fase crítica donde se les tiene que manejar, ¿verdad? Creo que lo más importante es entender que la intubación no es la primera opción que se tiene en el centro hospitalario, en este centro hospitalario, sino utilizamos oxígeno, podemos utilizar lo que se llama una ventilación no invasiva, que es empujar el oxígeno con un equipo especial, y luego ya es colocar un tubo, ¿verdad? Y la ventilación invasiva fácilmente llega a un 50%, no invasiva llega a un 50%, ya la invasiva de los que han pasado de la no invasiva hacia invasiva, el 80 a 90% llegan a necesitar un tubo. Claro, y en ese sentido, ¿qué porcentaje de los que han sido intubados podrían sobrevivir? Bueno, una vez llegan la intubación hay que tomar en cuenta que no es la intubación per se la que puede causar el problema, sino que ya ese paciente no solo tiene una afectación pulmonar, sino de todos los órganos. COVID es un problema que ya tiene otros aspectos que lo hacen complejo. Pero cuando ya se le intuba, estamos hablando de que hay una mortalidad aproximadamente del 70%, que va muy similar a la mortalidad que está reportada a nivel global con pacientes que se encuentran severos o críticos. El Ministerio de Salud reporta que actualmente tienen ocupación de camas en un 64% de pacientes severos a nivel nacional. 32% son casos moderados y ningún caso leve o hospitalizado. En total, hay un 41% de ocupación a nivel nacional por COVID-19. La mayoría son casos severos. Bueno, Guatemala buscará un acercamiento con las nuevas autoridades electas en Ecuador. ¿Y esto para qué? Precisamente para que haya una mejor relación, no solo entre las naciones, sino con aquel tratado de comercio que tenemos para mejorar y aumentar la exportación con ese país suramericano. Vea la información aquí en A la Medida. En el marco de la visita por la toma de posesión del presidente electo de Ecuador, Guillermo Lasso, autoridades de economía señalaron que se aprovechará para exponer el nuevo proyecto comercial. Por ejemplo, queremos ver zapatos, por ejemplo, aquí se hacen zapatos de excelente calidad,
Queremos ver no solo a nivel manufactura de fábrica grande, sino que ahorita que estamos viendo Zacatepeques, hay artesanos de zapatería en Zacatepeques que son muy buenos. Podemos nosotros apoyar también a la internacionalización de los pequeños empresarios y buscarle esos nuevos mercados es importante. Entonces hay diferentes, por ejemplo el ron, que a pesar de que ya se exporta a Ecuador, tiene aranceles, y lo que queremos ver es la ampliación de los productos para que entren en ese acuerdo comercial y puedan venderse más fácilmente entre los diferentes países. Y en otra información, la Corte de Constitucionalidad confirmó el fallo de la Corte Suprema de Justicia en cuanto a un amparo que se había promovido. En este caso, se da a conocer que ha sido denegado en definitiva este amparo provisional para que el alcalde Neto Brand mantuviera su inmunidad. El jefe edil también se ha pronunciado a través de sus redes sociales, donde ha indicado que ha perdido su inmunidad por el caso de un abogado que exige el pago de 52 millones de quetzales en concepto de honorarios a esa comuna. Durante este mensaje, el alcalde de Misco aseguró que no piensa cancelar la deuda, aunque eso represente ir a la cárcel. Cuando vine a la municipalidad, este tema ya estaba. Yo revisé, vi y efectivamente pude darme cuenta que este señor no trabajó en la municipalidad. No existe indicio de que este abogado haya trabajado. Es más, hicieron un contrato raro, señaló Neto Brand. Y sabe usted que más de 20 carpetas judiciales van a ser unificadas, y esto para armar un caso que es bien complicado. Es el caso de lo que pasó en el año 2016 allá en el ataque armado que se dio en UNAER. Así que las autoridades de justicia y seguridad están ya atentas a eso. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que en este ataque armado fallecieron 4 personas, así que lo que se espera es justicia. ¿Quiere usted más información? Aquí la tiene. En agosto del 2016, varios integrantes de la Mara Salvatrucha planificaron y ejecutaron un ataque armado frente a la Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico, UNAER. Su objetivo era eliminar a Herbert Alejandro Calderón Mesa, alias El FAT, un supuesto líder de la pandilla rival, el Barrio 18. La jueza Claudette Domínguez resolvió que en este proceso enfrenten un juicio Juan Carlos Morales Miranda, Alan Eduardo Figueroa, Gerson Alberto Bach y Yana Isaura Maaz, y anunció que la primera semana de junio se desarrollará la audiencia de ofrecimiento de prueba. En esta diligencia se unificarán varias carpetas judiciales para que un tribunal de mayor riesgo se juzguen a cerca de 20 acusados. Una circunstancia esencial sucedió el día de la resolución, y es que sumado a las 3 personas que conocieron ese día el planteamiento del Ministerio Público, también se unificó para el ofrecimiento de medios de prueba junto a otras, si no me equivoco, entre 17 y 18 personas que van a estar en ese juicio oral y público. Es decir, van a ser un poquito más de 20 personas para que un tribunal de mayor riesgo conozca dicha circunstancia. Los atacantes aprovecharon el traslado que hizo el sistema penitenciario de alias FAT a la Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico, UNAER, para atacarlos con arma de fuego. El ataque dejó como saldo otras personas fallecidas por los impactos de bala, entre las víctimas mortales un agente del sistema carcelario, un cuidador y lavador de carros y usuarios de UNAER. Nos despedimos entonces. Feliz noche. Hasta mañana. Chao.